Hay alguien que llegó posteriormente que no tenga el mapita. Esto es para referencia, solamente para que se ubique. Vamos a seguir trabajando con los viajes del apóstol San Pablo y estas incidencias que magistralmente nos presenta el apóstol Lucas a través del libro de los Hechos. Él está como un pintor, ¿verdad? Pintando poco a poco las ocurrencias que van suscitándose después de Pentecostés. Acuérdense que no pierda de vista nunca que la cristiandad como la conocemos, la cristiandad, se completa y comienza en toda su dimensión después de Pentecostés. El Señor estuvo por un tiempo, 3 años de academia con los discípulos, así que debían ser aprovechados porque ahora son 4 años para el bachillerato. Entonces menos uno que se colgó. Doble. Entonces, todo, Dios bendiga. ¿Cómo está? La cuestión es que surge, asciende al Señor, viene la resurrección y Él está un tiempo, 40 días aquí, le dice a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Eso ocurre al 10º día, eso es Pentecostés, 40 más 10, 50. Surge el evento de Pentecostés. Luego, ahí hay una relación en el capítulo 2 de los Hechos, donde hay diferentes grupos o, digamos, razas representadas, porque venían a hacer las fiestas y había más o menos 13 o 14 diferentes tipos de etnias, vamos a ponerle así, etnias representadas. Esas son las que eventualmente, como se ha explicado ya, van desarrollando las sinagogas. Pero va ocurriendo unos eventos en Jerusalén, que después que pasa toda la crisis de la partida del maestro, viene una organización entre los discípulos y los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero también viene una persecución brutal, ¿entienden? A eso hay una palabra que se utiliza mucho que le llaman la dispersión, que son dispersos, y no hay mal que por bien no venga. Esa dispersión fue utilizada por el Espíritu Santo para llevar el mensaje mucho más allá de los bordes de Jerusalén, que era lo que querían los judíos, y lo vamos a seguir enfatizando en el siguiente. Está Pedro, está Jacobo, están los apóstoles, pero surge un hombre que no estaba en esa noticia inmediata, que es Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo. Es bueno seguir la línea de Pablo porque 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y es el que devela de una forma magistral la persona de Jesucristo. ¿Entiendes? Nos va como corriendo una cortina y no va percatándose, y es fascinante. De hecho, hay agua profunda, a veces uno se mete como que, espérate, ¿qué quiso decir este hombre aquí? ¿Entiendes? Pero es fascinante.
Entonces, de ahí es que estamos, hoy es que estamos bregando con eso. ¿Qué sugiere? Sí, adelante, adelante, por ahí en la simplicidad. Es fácil. Vemos que uno de los eventos que ocurrieron en esa, había ya en Mateo, ¿verdad? O sea, se le había hecho una promesa o un mandato de la gran comisión, ¿me entiendes? Entonces se ha dicho también que id a ser discípulos a todas las naciones, sin excepción. Eso está vigente, no es que ya pasó, es que está vigente. ¿Me entiendes? A ser discípulos. Entonces, bye. Se va a meter una chica aquí entre una dama entre tantos caballeros, dice que se va a asustar, así que entonces empieza a ocurrir un evento. Porque el Señor como que tiene unas cosas que son que son raras. Seleccionan quizás al más conservador, que era Pedro, por lo menos así lo podemos inferir, para que vaya a casa de Cornelio. Y ustedes saben los eventos, no los vamos a repasar, eso no. Entonces, hay un grupo que va a Samaria, Felipe va a Samaria, Pedro en casa de Cornelio, y ahí siguen ocurriendo una serie de eventos tras otro. Ya sabemos que ellos predicaban en la sinagoga, y se ha explicado, Víctor lo ha explicado bien, que esos grupos primeros que fueron, se establecían sinagogas. Entonces, la sinagoga, que decían sinagoga de los judíos, pero había muchos lugares que admitían tanto a gentiles como a judíos, según se iban convirtiendo. Y de hecho, se dice, que yo comentaba el otro día, que después de Pentecostés, por cada judío que se convertían 30 gentiles. O sea, una proporción desproporcionada. Entonces, eso iba creciendo a pasos agigantados. Y ya vemos la iglesia de Antioquía. ¿Quién recuerda algunas de las cualidades que tenía esa iglesia de Antioquía? Iglesia de servicio. Servicio, ¿qué más? Tenía también la adoración, o sea, reunía a todo el mundo para adorar. Adorar, ¿sabes? Ellos no estaban mirando para el lado, sabían a quién adoraba con conciencia. ¿Qué más? Profetas. ¿Ah? Hayan profetas. Sí. ¿Qué más tenía la iglesia de Antioquía? Misioneros. Se llamaron cristianos por primera vez. Sí. Bien. ¿Qué más? Enseñanza también. La enseñanza y la evangelización. Está claro, el evangelismo. ¿Eh? Pero tenía una cualidad, que era que convivían como hermanitos todo el mundo sin identificar si eran judíos o eran gentiles. ¿Entiendes? O sea, una iglesia, y ahí Bernabé fue, como ustedes hemos estudiado ya, Bernabé fue clave en eso. Ese líder que no se escandalizaba por nada, sino que buscaba la unidad de la iglesia. ¿Ok? Pero como en todos lugares que crecen y entran gente, donde quiera que se reúnan los seres humanos, siempre van a haber similitudes y diferencias. Pero si no sabemos manejar las diferencias, lo convertimos en una garata y en una contienda. ¿Está claro? Eso es lo principal. Ahora, hoy estamos aquí en el capítulo 15
Ya vemos en ese primer viaje de Pablo, como Pablo tenía siempre su partner, que era ¿quién? Bernabé. Eso hacían un buen, lamentablemente, más adelante vamos a ver que algo pasó, pero sí. Ahora, el capítulo 15 del libro de los Hechos es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a comenzar por aquí, del 1 al 5. ¿Cómo no? El 15. Sí. Bien. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se unieron los apóstoles. Hasta ahí. Bien. Explícamelo un momento, a ver que lo tienes ahí. ¿Qué explicación puedes dar ahí? Pues sí, como siempre, pues quizás esos fariseos querían todavía judaizar y ponerle, no sé si como un medio de ellos perpetuarse de alguna manera a los gentiles. ¿De dónde venían? Estaban allí en que te dice el primer verso, ¿de dónde venían? Judea. Sí, no eran de allí, vinieron de afuera, pero querían imponer el criterio. Ojo, una de las primeras enseñanzas que tenemos. Claro, tenga cuidado con el que dice que yo sé mucho y se quiere imponer, que viene de afuera y esto hay que hacerlo así, los estilos, ¿me entiendes? Cuidado. Yo no sé si ustedes escucharon la semana pasada el hermano Jesús Manuel, que siempre está con que él dijo que había que hacerle un trabajo de una liberación espiritual. Víctor y yo nos quedamos como media hora con él, porque están sembrando esto de las maldiciones generacionales. Que si tu abuelo pecó y tu bisabuelo y tu padre te persigue a ti, esa maldición. Mire, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hizo libres. Está claro, de toda maldición, de todo lo que sea, de todo lastre. Yo no tengo que pagar por la compra que no pagó mi vecino. Ok, pero la condición era fuerte, porque ¿qué dice? Esta gente que venía de afuera a la iglesia de Antioquía, que el grupo fue bastante bien, pues empezaron pero ¿cuál era la condición que pusieron? Que no eran salvos. La circuncisión. Cumplían con el rito de la ley. Entonces lo ponían como condición ¿a qué? La A salvación. Había una mezcla ahí. Mire, ajá. Eso le podemos añadir que ellos vienen de afuera, pero no vienen de cualquier sitio. Ellos se forman en este mundo judío y parece ser en que vienen le tengo noticias de donde nace todo esto. Esto es lo que hay que explicar. Muy bien, esa observación es muy buena. Acuérdate de que el trasfondo histórico de donde proviene. A veces uno quisiera de momento
como nosotros estamos acá en la gracia y nos hemos criado en esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, pues somos muy ligeros a buscar, pero hay que tener cuidado. Esta gente no habían aprendido nada más que, número uno, Israel era el pueblo escogido por Dios. Número dos, la ley que le había dado Moisés era prácticamente el ídolo de ellos de toda la historia, y se le había dado esos ritos de esa ley que habían perseguido y defendido por tantos años. ¿Está claro? Y eran de los más recalcitrantes porque eran de los fariseos. ¿Me entiendes? De los fariseos. ¿Eh? Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que entramos en lo que se llama un pensamiento absoluto. El pensamiento absoluto no te deja evolucionar. El pensamiento va evolucionando para encontrar cada día la depuración de la verdad. La ley, la Torá, era un ayo. Era un ayo que ellos no lograron entender ni comprender, que era una transición hacia el nuevo vino, hacia una nueva verdad, hacia una nueva gracia. Entonces, como ellos se quedaron en ese pensamiento absoluto, no porque Moisés dijo, no porque la circuncisión es una promesa y es eterna, pero no entendieron que todo eso era un ayo, era una escuela, que tenían que ir evolucionando hasta llegar a Cristo. Ejemplo, los 10 mandamientos se dieron no para que los cumplieran, porque nadie cumplió con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dan para que bajara a Cristo y los cumpliera. Cuando el escritor dice, el único que pudo cumplir con la ley fue Cristo, nadie pudo cumplir. Santiago va a decir, si fallas en una sola cosa de la ley, fallas en todas. Entonces Pedro va a decir, nadie, hermano, nadie ha podido cumplir con esto, solamente el Señor pudo cumplir, Jesucristo pudo cumplir con la ley. Dios bendice. Amén. allí hay una. Miren, Entonces, ¿qué sucede? Que esa transición, ellos perdieron la perspectiva. Viene a tal grado que tuvieron la mejor escuela, el mejor seminario que fue Cristo con los apóstoles, y Cristo asciende, y Pedro y los apóstoles todavía se resistían a los gentiles que podían tener el Espíritu Santo. Y en ese ejemplo lo tenemos en Cornelio. Y Pedro va a tener que decir, miren, hermano, él ha recibido el Espíritu Santo y ustedes todavía niegan. eso va a ser parte de la Claro. relación. Pues entonces, ¿qué pasa? Que esa transición, llevar esa transición no era fácil porque no había Nuevo Testamento, no había escritura. Un pergamino era bien difícil conseguir y solamente algunos podían tener un pergamino. Por lo tanto, todo era ¿qué? Oral, todo era escuchar y todo era inspiración. ¿Ve? Y por eso es que en ese tiempo que está el hermano hablando, es tan difícil entender lo que es la gracia, por las circunstancias que había. Sí, se estaban desarrollando como dos iglesias paralelas. ¿Me entiendes? Yo le decía algo a Babilonia para que sigamos. Que hoy en día hay unos movimientos bastante fuertes. Yo tengo una compañera de trabajo que está en uno de ellos, que quieren volver a que todo sea Antiguo Testamento hebreo, y están hablando de Joshua, pero hablan de Joshua como que Cristo es con Dios, pero ellos están llamando a que vayan a la fuente primaria, que es el mismo Dios. Correcto. Entonces, lo que quiero decir es que esto sucedió en aquellos años, pero sigue estando de actualidad. El mismo espíritu está. Ese espíritu de error todavía está. No se ha ido. Y se manifiesta en diferentes sitios y en diferentes épocas. Como si Jesucristo no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente. Ahora, hay una confrontación entonces, porque naturalmente usted plantea algo que a mí no me convence y hay un careo. Es un careo entre Pablo Bernabé y esta gente. ¿Logran solucionarlo? Vamos a ver. No digo en
en ese momento. En ese momento no. Hasta ahí, hasta que ellos no lo saben, no lo van a seleccionar. ¿Qué es lo que hacen entonces? Vamos a apelar ¿a dónde? Al Vaticano, Al Vaticano. Allá en Jerusalén estaban los cuarteles Es el generales. Vaticano antiguo. A la raíz, a la raíz. Estaba la oficina central, estaban los cuarteles generales, estaban el Pentágono, ¿entiendes? Estaba la fama. Se pueda. Sí. El Pentágono. Entonces, ok, hermano. 7, Estoy en el 6. 6. Sí, por eso. Vas a leer 6. Del 6 al 9. 6 al 9. Sí. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que es lo mismo que estaba hablando el hermano ahora? ¿Me entiendes? Mire, aquí hay otra enseñanza que es importante. Si usted tiene algún tipo de conflicto, discusión, argumento, diferencia con un hermano, no se vaya enojado. Hay que buscar la alternativa. Hay que buscar opciones. ¿Me entiendes? A veces hay iglesias que se han destruido y familias que se han ido De tolerancia. porque no hay tolerancia. Escuché a una familia que una nena que era como ¿Qué tal? retardadita, le dijo a su mamá que el hermano la estaba ligando. Un hermano santo. Y eso ocasionó que las dos familias, ¿qué buscas? Se fueran. Ah, chacho, papi. Que las dos familias se pelearan y no hubo manera de reconciliar. Una tontería. Bueno, no fue tontería para la persona que la nena estaba acusando. Igual. Sí, pero no era cierto. Yo sé que no, me Sí. imagino que no. Sí, sí. Pero que para él como quiera. Por esa eso, persona debe haber pero sido él, fuerte. para eso, el padre que tenía sano juicio debió haber analizado, investigado, ponderado y entonces ir a las autoridades del pastor, a los diáconos. O sea, hay muchas maneras de resolver los asuntos, ¿me entiendes? Entonces, a veces, Es fuerte. sí, a veces, no, pero por cosas menos que esa. O sea, porque fulano, porque yo me siento de costumbre en la iglesia, en la silla X, Y me la cogieron. y me la cogieron. Mire, cuando comenzamos aquí, mira, se acuerda, ¿verdad? Sammy se acuerda cuando comenzamos aquí. pones colorado? Habían dos hermanitos que se sentaban cerca donde yo me siento, allí en esa zona. Entonces, pero en el primer asiento, 1 y 2. Y un día yo me senté y me dijo, hermano, usted se levante de ahí. Así. Tranquilo, pero sabes, yo dije, yo me levanté, lo dejé. Oye, ¿qué yo voy a hacer? ¿Me entiendes? Ponerme a pelear. Pero todavía lo hay. Hay aquí que te miran como medio atravesado. Y en las iglesias también, en diferentes sitios. Lo que pasa es que el diálogo es un arte, y es del griego. Y el diálogo lo que produce es depuración del pensamiento. Sócrates decía, yo me hago pequeño
para poder escucharte. Entonces, si yo no me hago pequeño, yo no debo poder escuchar. Pero cuando yo me hago grande, no escucho a nadie y me embrutezco yo mismo, aunque pienso ser sabio, pero no soy sabio. Por eso el maestro dijo, ¿quieres ganar el reino de los cielos? Ser como un niño. ¿Por qué? Porque el niño es lo más flexible para escuchar, para aprender y para ser guiado. Muy bien. Entonces, vemos aquí que Pedro toma la palabra y obviamente Pedro dice unas palabras contundentes. Y yo me admiro siempre de la transformación de Pedro. Definitivo. Cómo Dios lo fue llevando hasta estos momentos, muy respetado pues ahí en el concilio. Fíjese cómo se van desarrollando las estrategias ante el conflicto. Número uno, Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué dicen estos locos. ¿Entiendes? Pero lo escucharon, argumentaron, pero no se cayeron a puño. Amén. Número dos, segundo paso. Vamos para allá. Tercer paso. Vamos a poner un cuarto bate, por lo menos, o el primero, de los primeros 4 jugadores, porque lo vamos a ver aquí cómo van sacando sus estrategias, quiénes van hablando. O establecer la norma que de una persona que estableciera el tema. Exactamente. Contundentemente. ¿Entiendes? Entonces, Pedro era escuchado. Tenía que ser así, no podían poner otro que fuera de menor quizás jerarquía o algo, porque no iba a tener la atención. Ella tiene más jerarquía en este momento. Adelante. Amén. No hay madru. 17. Lo ponen aquí antes. Vamos a ver. Ay, señor. Se cayó la alcancía. Ya que te molestas. Yo no sé porque ya no hay peaje. Ya que te molestas. Échalo allí, gracias. ¿Todo bien? Mira, va a tener que ponerle un imán a eso. A darle un imán. El imán. Imán no, hermano. Aquí no hay imanes. Sí, son de los No, se cayó yo. de los musulmanes. Me vi por el comentario. Se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, el liderato de la iglesia, para ponderar el asunto. Hay que enfrentar el reto, hay que diseñar las estrategias ante ese reto y hay que dilucidar la cuestión de una forma que objetiva, sin mucho apasionamiento. Forma objetiva, sin mucho apasionamiento. ¿Está claro? Es decir, que la razón vaya por encima de la emoción. Eso es lo que a veces nos ocurre. Dejamos que la razón, que la emoción Un poquito de coraje. se apodere y hay que ser sensato, prudente, utilizando la razón y el cerebro que Dios nos ha dado. Bueno, Bueno, en mi trabajo, yo me dedico a correr préstamos comerciales, entre otras cosas. Decimos, eso es ya una frase contundente de nosotros. Las emociones no cobran. Cuando usted va a negociar, no vaya emocionado, porque no cobran. no cobran. Eso es correcto.
Yo tenía un juicio en Carolina. Estaba señalado para 3 días. Estaba llevando unos casos de una reivindicación de unos terrenos por ahí cerca de Piñón. Entonces, había una abogada bien joven, una muchacha bien bonita, representaba al gobierno, el departamento de justicia. Y ella estaba con otra licenciada. Yo estaba allá. Yo entro con mi malitencito, tranquilo, con mi expediente. Y ella le dijo a otra, a este viejito me lo voy a comer en 2 horas. Yo digo, suéltalo, no te preocupes, no digas nada. Qué agresivo. Sí. Entonces, Usted lo oyó. seguro. Entonces ella empieza, como a las 12, era para 3 días, como a las 12 estaba ya que ella no resistía. Y como a las 2 de la tarde, se me prendió el cerebro. Entonces, al otro día, ella la tenía confundida que el juez le iba a meter hasta presa, porque eso tenía un revolú y discutía y se levantaba y tipo cosa. Yo, tranquilito, pianito. Al tercer día, la pegué contra el seto. Y ella salió, ¿entiendes? Y yo, después de eso, le dije, ¿quiere tomarse un café? Ay, no quiero. O sea, esto es cuestión de, si tú te dejas provocar, me sacó de circulación, se me fue la adrenalina arriba, y entonces lo que te iba a presentar, ya no me lo sacó. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que controla O sea las que- emociones. Y eso te puede pasar en cualquier liga. Sí, en los deportes pasa también. Oh sí, eso ahí es donde más pasa, porque ahí te tira la cascarita todo el tiempo, ¿me entiendes? Tú no ves que los aguajes que te hacen. En todos los deportes. En todos, sí. Precisamente. Yo no Así me que, quiero acordar de esa vieja creación. bueno, hay que acordarse para saber de dónde Dios lo sacó. Amén. Hasta ahí nada más. Amén. Hasta ahí nada más. ¿Algún comentario? Cuando hay un conflicto, aquellos que disciernen pueden visualizar lo que es una revelación del Espíritu Santo y lo que es de hombre. Y eso es bien importante porque entonces cuando se da la revelación, todo el mundo guarda silencio porque ha reconocido que Dios está hablando. Ejemplo de eso, cuando Cristo le dice a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres quién soy yo? Y todo el mundo dijo, pues Elías, si esto, que si lo otro. Entonces viene Pedro y dice, revelación. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre. O sea, él pudo discernir que eso no eran palabras de Pedro. Y cuando hay conflictos como esto que está pasando aquí en Antioquía, es bien importante, que puede pasar en cualquier lado, como dice el hermano, hay que estar con los oídos bien agudizados, porque quizá alguien habla y esas palabras no son de él, son palabras del Señor para crear ¿qué? Una armonía, tranquilidad, seguridad, confianza, y entonces todo vuelve otra vez a la normalidad. Muy bien. Fíjense que Pedro está diciendo, le está diciendo, ¿verdad? Ya estamos en Jerusalén, ya estamos en la reunión, ya estamos estamos dilucidando el asunto en el juicio, lo que sea, lo que va a causar. Entonces, Pedro dice, y Dios que conoce los corazones. Amén. O sea, no se va a los estilos que si nosotros tenemos la razón, que siempre tiene razón. Dios que conoce los corazones. En aquella experiencia que yo tuve en casa de Cornelio, todos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, este Dios que no hace acepción de personas, que conoce los corazones, es el que está vigente. ¿Está claro? ¿Algún otro comentario? Ok. Eso del Espíritu Santo era bien importante porque acuérdense que los judíos todavía estaban bien escépticos en cuanto a eso. Claro, lo habían visto en Pentecostés, habían escuchado ya, ¿sabes? Ya estamos como habiendo pasado como una década
desde el capítulo de los Hechos, el día de Pentecostés, había pasado casi cerca de 10 años. Claro, para que se ubiquen en el tiempo. Ahora, ninguna diferencia hizo entre nosotros, desde judíos, gentiles. No hace diferencia. Ahora, cuando él dice purificando los corazones, purificando por la fe sus corazones, ¿qué significa eso? Purificando por la fe sus corazones. ¿Ah? Santificación. ¿Está claro? O sea que quiten todo prejuicio, que sea un corazón puro, un corazón depurado, un corazón correcto, en reconocer la verdad del Espíritu Santo que se estaba esparciendo por todas partes. Y debemos entender que cuando la palabra se refiere al corazón, habla del corazón, se refiere a la mente. Bueno, esa es, sí, tú tienes razón, ¿me entiendes? Pero ahí se refiere integralmente, ¿me entiendes? El ser interior, ¿me entiendes? No necesariamente es la psiquis nada más, es tu hombre interior, ¿está claro? Purificando tu hombre interior. Acuérdense que ¿cuáles eran los ritos de la purificación que usaban los judíos? ¿Me va entendiendo? Ellos usaban un montón de ritos para llegar a eso. Y que para purificarse. Claro. Eso fue lo que aprendieron. Claro. Fue un momento histórico saludable para su desarrollo en su relación con Dios. En ese momento histórico. En ese momento. Pero pienso yo, ¿verdad? Que al él decir que cuando estaban, o al hecho entender que cuando estaban en casa de Cornelio, el Espíritu Santo básicamente fue sobre ellos también, sobre los gentiles que estaban allí. Es decir, ahí hubo perdón de pecados, ahí hubo, el Espíritu Santo los limpió, porque si los llenó, los limpió, quedaron nuevos, fueron nuevas criaturas. Ahí, gracias por ese comentario. ¿Me va entendiendo? Lo que él está diciendo es lo que dice el hermano. O sea, que una vez vino esa aceptación, entonces comenzó instantáneamente una limpieza. Lo que pasa es que el proceso de la santificación es para crecimiento, para dar fruto, para todo ese tipo de cosas. Madurez. Pero para madurez, ¿está claro? Para que tú evidencies frutos, claro. Pero es bien importante, bien atinado ese comentario. Una vez somos salvos, no necesitamos cosas adicionales para que esa salvación tenga vigencia. Esa es la conclusión. ¿Me entendieron o no? Sí. Ok. Hay lo que se llama una regeneración constante, que es donde tú entras en introspección propia y empiezas a depurarte tú de aquello que tienes que ir dejando a través de tu caminar en la vida. Unas cosas se van a hacer antes, otras se van a hacer después, y otras va a ser bien difícil, va a ser siempre esa situación, la vas a tener ahí, Señor, ayúdame, porque eso te va a hacer más dócil, más pequeño, te vas a humillar más para que el Señor esté contigo, porque Él sabe, Él conoce aquellos que tú puedes avanzar y aquellos que no. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice, tú te salvas por mis méritos, no por tus méritos, pero eso que falta en superarte a ti, que todavía te falta superar, eso te va a hacer a ti acercarte más a mí, para que yo pueda entonces con mi sangre lavándote, limpiándote minuto a minuto, segundo a segundo, porque veo tu esfuerzo, veo tu determinación, y eso es lo importante. Ahora cuando decimos, yo no puedo superar esto, olvídate, entonces ahí empiezas a retroceder. Rindiendo. Por ejemplo, Que iba a decir que mientras yo leía esta lección, me trataba de ubicar dónde yo estaría en ese momento. Y como que me vi también bien por la ley, el machete. bueno, Tenía que crecer también, como lo hicieron muchos.
Eso, Mira. soy honesto porque... No, venga, venga, si ese es bueno. Sí. En la sea primera honesto. iglesia que yo me convertí, que era de la tierra recalcitrante, yo tengo bigote desde que me salió hasta el día de hoy. Y me querían quitar el bigote. Hasta el bigote. Sí. Y tú por el bigote, Sí, olvídate. no, muchacho. Yo no tuve ¿verdad? Esa oportunidad de nacer en iglesia, así. Pues yo entré, el Señor me llamó, un ministerio se llamaba Catacumba. Nosotros éramos todo lo contrario. Otra cosa que Dios estaba haciendo era con el pelo largo. Pero Dios se glorificó y de ahí salieron, hoy hay ministros. ¿Cuál es? Sí, Catacumba. Ah, no, por eso ya es clase aparte. Ahí, No llega a decir. Catacumba y cuando Sí. había pelo, ¿verdad, hermano? Eso hace. Pero sí, y fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queríamos unirnos a esas A iglesias, esa iglesia. eso era muchas veces unas batallas que se daban, tú sabes, nos veían Mira que se reunía aquí, pues, ahora. sí, aquí en San Patricio, que fue donde Ah. empezamos. Entonces nos miraban, pero cuando veían los frutos, Sí, y exactamente. veían cómo el hablar en lengua, entonces se quedaban, No, pero cómo han evolucionado. Y no, lo y hay lindo, lo lindo que han- ministros y hay de todo, salieron de ahí, eso fue glorioso. Lo lindo que han evolucionado. Amén. Sammy, tú leíste hasta el 10 o Hasta el 9. Hasta el nueve. del 10 al 12, Sammy. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí. Sammy, ¿qué tú dices ahí? Es lo que estábamos hablando. Vuelven a Rudimentos. cuestionar por qué le vas a poner una carga que ni nuestros padres ni Alguien haciendo me referencia a busca lo mismo que tú decías, los Isaías 10:27. mandamientos, nadie lo Alguien conoce. busca de Isaías 10:27. Primero que lo encuentre, lo lee. Tarde, que van rapidito. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de los Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Ahí fueron quitadas todas Y las el yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa de su presencia. No hay carga ni sobrecarga que nos quieran imponer, porque ahora, Mateo 11, 28 al 30, el que lo tenga, lo lee. Mateo 11, 28 al 30. Los tablets. Ya tú leíste, te vamos a darle un break ahora. No sé. Mateo 11, 28 al 30. Sí, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Ajá. y hallaréis descanso para Descanso. vuestras almas. Porque ¿Quién mi yugo está es hablando? fácil Ahí está, vamos ahí, sigue. y ligera. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. En una nueva dimensión. Él conocía sobre eso del yugo que hablaba. Ellos, para el judío común y corriente, entendía que Dios era un yugo que tenía que cargar. Por eso la ley se convirtió en una maldición. Y dice, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Es lo que estaba hablando el hermano ahorita. ¿Me entiendes? Una sobrecarga y carga que no había manera de manejarla. ¿Está claro? Entonces, Jesucristo no solamente sabemos que nos hizo libres, sino que lo dice por si acaso había duda. ¿Me entiendes?
liviana es mi carga. Trae tus cargas y yo las llevaré. ¿Por qué? Porque nos quiere livianito, una persona que esté enyugada. ¿Cuáles son las desventajas? Eso le impide caminar con libertad. Impide el desplazarse. Pues por eso los muelles los enyuga para que vayan caminando Haciendo el surco. para hacer el surco y no se desvíe. fácilmente. Exactamente. Yo quiero contar una experiencia cortita. Conmigo a mí me dieron a trabajar un muchacho conmigo para que me ayudara en la farmacia. Y yo me pasaba predicándole. Se llama William. Todavía oro por él porque lo necesita. Y después de yo llevar semanas predicándole, tratando de convencerlo para que viniera al evangelio, que lo invité un montón de veces, él empieza a hablarme de la palabra. Y sabía. Entonces me cuenta, mira Paco, cuando yo me crié en un caserío. Y éramos, creo que 7 muchachos y mami. Y la mamá iba a la iglesia y qué sé yo, entonces ellos, había un apartamento que estaba vacío y él, no los hermanos, él y un grupo de muchachitos le dio con irse allí a congregarse y ellos hicieron una iglesita allí. Entonces iban y le decían los locos, le pasaron 1000 vicisitudes, pero un día él me cuenta que el Espíritu Santo los visitó y que recibió el bautismo del Espíritu Santo. A todas estas, él no está yendo a la iglesia ahora, por eso digo que yo oro mucho con él, cuando me lo encuentro, él me baja la cabeza, pues me gusta mucho echarle la bendición. Entonces, después me contó lo que hizo, que yo estoy tratando de convencerlo de que entienda que eso no es impedimento para que regrese a la iglesia. Pero él me hizo un comentario, que por eso que le contesté este cuentito. Él me dijo, Paco, el día que el Espíritu Santo bautiza a uno, nunca va a ser el mismo. Y eso les pasó a sus hermanos. Si el Espíritu Santo, como dice Pedro, pues los había visitado, los había limpiado, los había perdonado, pues ya no iban a hacer lo mismo. Y cómo le van a estar imponiendo que regresen a una cosa si ya no son los mismos, porque ya tienen la libertad del Espíritu Santo. Es que el ser humano por naturaleza de la antigüedad es masoquista, le gusta estar llevando carga sobre carga, porque parece que eso le agrada. Entonces, por eso es que Pedro va a decir, al contrario, aquí nadie cumplió con esta carga, al contrario, hay una salvación gratuita. No hay que pagar por la palomita, no hay que pagar por el buey, no hay que pagar por la vaca, no hay que pagar por nada, porque había que pagar, eso no te lo regalaban, tú tenías que pagar por esos rituales. Ahora es gratuito, hijo. Entonces, ¿por qué son tan masoquistas? El escuchar es un arte, abran sus oídos, pero más bien abran sus corazones, como decía el Maestro Jesús, porque oyen con sus oídos, pero no con su corazón. Por lo tanto, ese es el problema del ser humano, que ese pensamiento que no evoluciona es lo que los impide escuchar. Yo creo esto es un pensamiento absoluto y a mí nadie me va a sacar de aquí, pero es bien importante aprender a escuchar, porque tú no sabes si tú estás en un error desde hace tiempo, un paradigma. Los paradigmas son toda aquella gente que por montones de años creyeron una cosa y por no escuchar, estuvieron esclavizados con ese pensamiento incorrecto. Muchas veces es como el fariseo, el de arriba, él sabe posiblemente la verdad, pero no le conviene económicamente porque ellos son los que pagan bien y los que ganan. Mira, aquí hay otra verdad que no está explícita, pero está. El mensaje que trae a la reunión, es decir, si ellos recibieron el Espíritu Santo, si el Señor los transformó, somos iguales. ¿Entiendes? Un mensaje de unidad y de igualdad. ¿Cómo nos visualiza el Señor? Pero nosotros insistimos en tener los reverendos, ahora los apóstoles, los rangos. Ay, La jerarquía. Sí. Entonces, los escuderos, los intocables, está claro,
¿Y se lo creen también? No solamente se lo creen, y las estructuras jerárquicas que hay que son brutales. O sea, no hay que comparar nada con lo que hace el mundo. Los empresarios. ¿Y de dónde sale, me pregunto yo, de dónde sale el que Menganito es un cantante y de pronto es el profeta de una iglesia? O sea, como la gente lo conoce que canta, y ahora es el profeta de tal sitio. Bueno, yo no sé de dónde sale. Pues de la avaricia del corazón de la gente. Podría ser. De esa ansia de poder, de que yo soy el santo, estoy por arriba, estoy pues. Pero la enseñanza que hay es, mire, el Señor nos ve igual. Exacto. ¿Entiendes? Nos ve igual. Él no hace excepción de personas. Y a veces tendemos a mirar a ciertos hermanitos que hacen una función en la iglesia o que no tienen la educación formal que tienen otros, que se dedican, vamos por el que son consejeros. Entonces lo hacen sentir como si no valiera nada. ¿Entiendes? O trabajan en los comedores escolares lavando platos, o lo que sea. ¿Entiendes? Y a veces son esos que están así. Bueno, una vez yo en Santo Domingo hice una reflexión sobre los vasos que son de honra y los vasos que no sirven para nada, pero hay un vaso que coge el alfarero que es el mejor y lo tiene escondido, no lo expone para la venta, porque es un vaso escogido y ese vaso que es el mejor no está a la vista. Hay una enseñanza. A veces el que más está trabajando para la obra no es el que está abriendo el micrófono, ni el que está expuesto, ni el que está cantando, ni el que está tocando. Hay que tener mucho cuidado. Que nosotros no por una palabra o por lo que sea, que inclusive a veces por cosas que a veces la pasamos como si fuesen rutina. Hay un hermano o una hermana, entonces yo voy a saludar a Sammy y no saludo a la hermana que está al lado. Un descuido, una cosa. Sí, no, pero a veces eso es común. Sí. Puede ser adrede o como puede ser. Por eso. Pero entonces lo importante es que mantener el radar. El radar. Porque por menos que eso la gente se va a la iglesia. Sí, el apóstol Pablo dijo algo bien importante y se puede tomar en muchos ejemplos. Pablo dijo, lo vil, lo menospreciado y lo que no es de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y los sabios. Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y Cristo fue un simple carpintero. Cristo fue pobre. Cristo decía que no tenía dónde posar, dónde descansar su cabeza. Por lo tanto, si el maestro fue ejemplo de lo más pobre, quiere decir que por algún misterio de la vida el Señor busca los corazones compungidos para ensalzarlos. Mira, nosotros somos como el pez, todo lo que brilla y ser metal le atrae muchísimo. Por eso cae. Yo recuerdo, hermano, que a mí me instalaron en una iglesia, o me van a instalar esa noche como diácono, y a otro hermano. Y el otro hermano era el ingeniero Edgardo, ahora no me acuerdo el apellido. Gracias a Dios. Y yo era el banquero Luis Orrendo. Así nos pusieron los títulos. Entonces había uno que dirigía la banda de la policía, que era muy conocido y florido en su locución, y fue a la iglesia a predicar esa noche, y por estar hablando de los títulos nos confundió. El ingeniero, hermano Rengo, cuando usted esté allá metido con esa fábrica, bien florido él, y el banquero Ricardo. Y yo pensaba, decía, mira, eso le pasa por darle más atención al título que al nombre y la persona. Y quedó ridículo con ese detalle. Sí, con ese detalle.
Es que nos gusta los títulos y las cosas. Aquí cuando descubren, por ejemplo, que alguien tiene un título de la iglesia, es como un atractivo rápido. Y yo no tengo nada en contra ni de los abogados, ni de los ingenieros, ¿ok? Pero es que el ser humano es así. Y en todos los sitios. Obviamente, esas yo cosas salgo de la se pueden oficina, mejorar. yo salgo de la oficina y me quito la toga. Sí. haces bien. Sí. Y eso es ya como switch, ¿me entiendes? Y si acaso hay alguien que me la quiere poner, no, me la quito. ¿Me entiendes? Y yo quiero decir algo también sobre la lección, volviendo al tema de que no es que yo le estoy dando la razón a estos hermanitos que estaban en ese error y que Pedro y los demás le estén aclarando con unas palabras sabias. Es que como toda transición, como todo cambio fundamental que está ocurriendo, hay una resistencia. Yo no culpo a aquellos que fueron a Antioquía a tratar de meter los mochos con su forma de pensar. Es que es una transición. Y qué bueno que ocurre de concilio claro, para aclarar las cosas. Definitivamente que es así. Bueno, vamos, Robbie. Estamos en... Tú le tienes la 13, ¿verdad? Y va para el 13. 13. 13. Léete del 13 al 18. 13 al 18. Hey. Y cuando ellos cayeron, Jacob callaron. Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que se hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien. Fíjese, ahí entra realmente el cuarto año. ¿Quién era Jacobo? Hermano del Señor. Hermano del Señor Jesús. Pero Jacobo era el obispo, era el supervisor de la iglesia de Jerusalén. ¿Está claro? Jacobo, ¿cómo entra Jacobo? Varones hermanos, oídme. En otras palabras, voy a hablar yo. ¿Está claro? Él se deja sentir. Pero no solamente eso, sino que él tenía la gracia, tenía la autoridad delegada por la iglesia de Jerusalén. Pero tenía la gracia también. Y él, fíjese que trae, él coge el batón que trae Pedro. Mira, vuelve otra vez a decir, mire lo que le pasó a Pedro allá con los gentiles en casa de Cornelio. ¿Ve? O sea que no se va por la tangente para decir, aquí voy a hablar yo de otro tema. ¿Ve? Vamos a hablar del mismo tema y vamos a enfatizar lo que dijo Pedro. Pero trae entonces trae al profeta Amós. ¿Por qué trae al profeta Amós aquí? Eso es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Para demostrar cómo ya desde el tiempo antiguo el Señor había profetizado lo que iba a suceder en el tiempo de la iglesia Pueblo de Dios. nuevo testamentaria, ¿no? El nuevo pacto. Habla de reedificar el tabernáculo, que lo volveré a levantar. ¿De quién está hablando ahí?
hacia el futuro, ¿verdad? Israel ser restablecido. Habla de los gentiles. No solamente del pueblo de Israel, sino que se está proyectando a quién, al Mesías. ¿Entiende? Ahora ya Jesús se conjugó como sumo sacerdote. ¿Entiende? Como sumo sacerdote, como cordero suficiente para el sacrificio. Se conjugaron todas las cosas, como explicaba Moisés en esta Semana Santa, en los mensajes que dio, y fue más que suficiente. Entonces, él tiene que hacer eso para decir, mire, hacer la relación, no te quedes en Amós solamente, trasciende a Amós, trasciende al profeta. Estamos en una nueva dimensión. ¿Está claro? Estamos en una nueva dimensión. ¿Algún otro comentario? Sí, porque el versículo 17, como tú lo estabas diciendo, para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. O sea, eso solamente se puede dar en la segunda venida, donde todo va a ser un solo pueblo. Él va a ser el Señor de todo y Él se va a consagrar y todo será establecido otra vez. Muy bien. Vamos a ver, Jesús. ¿Y en el 19 se leyó? No. Vamos para allá Porque ahora. esa es la conclusión de Jacob. Vamos para allá. Entonces, Jesús, léete el 19 y el 20. Verso 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ajá. Ok. Por lo tanto, yo juzgo, como era el jefe, ¿sabes? Estaba hablando Jacobo, el presidente del concilio, el supervisor. En otras palabras, yo les recomiendo que dejen quietos a esos hombres. ¿Me entiendes? No los molesten. Un veredicto. Sí. No los fastidien. Entonces, pero fíjese qué sabiduría. 3 requisitos. ¿Cuáles son? Ídolo, fornicación y ahogado. Ídolo, fornicación y ahogado. Ídolo. ¿Cuál era el problema que había con la cuestión de los ídolos? Los sacrificios presentados a los ídolos. ¿Cuál era la situación que había? Una de las situaciones era de que lo que se utilizaba para el sacrificio, luego hacían una comelata con lo que se sacrificaba, y aquí se está atendiendo un asunto de salubridad y salud, porque uno de los comentarios es de que ya esa carne estaba contaminada, y lo que están advirtiéndole es de que no se contaminaran tanto en el aspecto del sacrificio que ya había transcurrido, como en el aspecto de la salud en ese momento. Mire, cuando era un sacrificio parecido a lo que hacían los hebreos, ¿entiendes? Pero los sacerdotes, había sacerdotes de los templos idólatras. Entonces, los templos paganos. Y tú llevabas un corderito, el sacrificio presentaban a mujer 2 libras, y el resto o te lo lleva o se lo daba el sacerdote. Y los sacerdotes paganos lo vendían en el mercado, porque eso había también, ¿sabes? Buscando la platita, ¿no? No necesariamente era por cuestiones de salubridad que la carne se dañara. Era más bien, como dice más adelante el apóstol Pablo, un poco de levadura Leuda toda la masa. leuda toda la masa. ¿Está claro? Entonces, aparte de eso, en eso vamos a respetar lo que ellos observan, porque eso no va a dañar
¿Ve? Brega con eso. Le está diciendo a los gentiles. Número 2, ¿cuál era? Fornicación, ¿no? Fornicación. Eso es obvio. ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace cuando tú te acuestas con una mujer que no es la tuya? Vamos a verlo Una así. misma carne. Se rompe el principio que creó Dios. ¿Entiendes? Que los dos serán una sola carne y hay un principio espiritual en el matrimonio. ¿Está claro? Se rompe eso. Tú te contaminas. Y le hace los primeros capítulos de Proverbios para que usted vea. Que dicen que no hay manera, después que tú te envuelves, se te hace sumamente difícil despegarte del chillo o de la chilla. ¿Hablar claro? Y ahora con las leyes tienen que Sí, no estoy hablando de Guaynabo, estoy hablando de todo el mundo. Sí, estoy hablando de todo el mundo, todo hombre, hasta los chinos. El peligro de eso es que te sorprenda la muerte en esa situación. Ah, bueno. Sí. En que avisar no muere gente, o mueran menos. Entonces, el tercero, Ahogado. ahogado. ¿Qué es lo que significa ahogado? ¿Por qué es eso de ahogado? Que no consumieran. El mismo tema de la salubridad. Sí, pero ¿qué significaba? ¿Qué es lo que había ahí? Mire que ellos cogían el animal, por ejemplo, suponiendo que fuera un pollo, como hacía mi mamá y mi abuela, le cortaban el pescuezo y derramaban toda la sangre. Que no podía tener el animal, no se moría con la sangre por dentro. Porque para los judíos, ya bajo la ley de Moisés, se les prohibía el consumo de sangre. ¿Entiendes? De sangre animal así. Y ahí es que viene la diferencia de la cuestión de la morcilla, que es otra, yo no voy a entrar en eso. ¿Entiendes? Porque puede haber, Pablo dice, si tu conciencia no te acusa, pues. Sí, pero yo era aleluya y no me permitían comer el morcilla. Pero está bien, yo sé que eso es así. Mira, pero con morcilla me daban comer. Yo no la como por otras consideraciones. Yo también. Sí. En términos de salud, pues eso te hace daño. Lo que pasa es que es una ordenanza antigua de la Torah hacia el pueblo judío, como los testigos de Jehová, que se quedaron petrificados en ese pensamiento absoluto y ponen por encima la sangre, por encima la vida. Si la persona se está muriendo, no puedes hacer transfusión, te tienes que morir. Ese es el concepto incorrecto que dijo el Señor. ¿Qué más importante? ¿Una oveja que está en un pozo o este hombre que está enfermo? Pues ellos hacen lo mismo que los fariseos, ponen por encima una ordenanza, por encima de la vida. Tú no puedes poner eso por encima de la vida. Entonces, viendo las enseñanzas del maestro, que se cansó de decirlo, mira, está bien, no hay problema con el sábado de no hacer nada, pero ¿qué más importante? ¿Yo sanar a este pobre hombre? ¿O ustedes que vienen y salvan a un animalito que están haciendo algo también? Pero es el orden, las prioridades de la vida, y cuando tú rompes con esas prioridades estás pecando por ignorancia. Entonces, fíjense que se van salvando las diferencias. Hay una frase que dice unidad en medio de la diversidad. ¿Está claro? El hecho de que usted difiera de mí o yo difiera de usted no significa que no podamos estar unidos y trabajar unidos. ¿Entiende? Somos diferentes porque venimos de otros fondos diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, porque por lo que sea. Y hay que respetar y tolerar esas diferencias. Siempre y cuando, si es una cuestión que va a una cuestión doctrinal fundamental de la Escritura, y yo te puedo corregir, mira hermano, esto en la Escritura esto es el fundamento. Es otra cosa. Pero la diferencia siempre la va a haber. Pero, ¿qué es lo que siempre se persigue? Y lo hizo magistral Jacobo. Porque los dos grupos aceptaron.
Está bien, vamos a firmar el contrato, esto está estipulado. ¿Me entiendes? Ahora, ustedes, nosotros seguimos, ustedes, los gentiles. Ya la cuestión de la salvación, eso quedó descartado. La circuncisión quedó descartado. Eso no es negociable. Olvídese de eso. Ahora, vamos a coger cuáles son las costumbres de los judíos. Pues los judíos no comen ahogado. Los judíos se libran de fornicación. Los judíos, ¿cuál es la otra? La idolatría. Disculpe. ¿Cómo no? Sí, hombre, que estaba ya bien. Entonces, las tres. Si eso no te va a afectar, pues mira, toléralo. Y convive con tu hermano. ¿Entiendes? Eso es lo que pasaba. Aquí pasó una transición terrible en Puerto Rico y en otros países también. Cuando empezaron las iglesias, especialmente contra las hermanas, que prohibían que no se pintaran, que no se cortaran el pelo, se cortaran las piernas, que no hacían. Entonces a los hombres que no fueran a la playa, que no jugaran ni pelota, barbas, y calzoncillos, fueran al cine. Al cine. Entonces empezó una transición, porque Puerto Rico fue evolucionando de una forma dramática. Esa es la palabra. Sí, de una forma dramática, ¿entiendes? Comenzaron a llegar las empresas, comenzaron a abrir las universidades a nosotros los íbaros. Entonces hubo una explosión del saber, de la manufactura, de todo tipo de cosas. Entonces, cuando te querían imponer una cosa que parecía ilógica o parecía opresiva también, pues entonces causaba unos conflictos. Y llegó un momento que en la iglesia había secciones, sectores. O sea, las hermanas que se arreglaban un poquito, las hermanas que no, las hermanas que empezaron a usar pantalones y las hermanas que no. Y así sucesivamente. Aquí ya no hay diferencia, vamos a ponerla aquí. O sea, en esta congregación. Pero en alguna todavía está ese conflicto. ¿Entiendes? Estaba leyendo, en Estados Unidos se reunieron 15 organizaciones cristianas, 15 congregaciones cristianas que usan el velo. Usan el velo, aquí en Puerto Rico hay iglesias de velo todavía, varias. Para ponerse de acuerdo, se juntaron en una asamblea para ponerse de acuerdo sobre cómo usar el velo, el tamaño del velo, los colores del velo. Entonces revolvió y salieron peleados. No una cosa tan sencilla. Nunca se pudieron poner de acuerdo sobre eso. Porque cada uno se velo como le dé la gana y ya. ¿Me entiendes? Pero si nosotros nos enfocamos en las cuestiones chiquititas, perdemos las cuestiones grandes, las hermosas, las cualidades que tiene el hermano o la hermana, lo lindo que está dentro de su hermano y su hermana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos aportar en el esfuerzo común, en las voluntades común, en los talentos comunes, en los dones comunes, en beneficio de la obra del Señor? Claro, esto es hermoso. Seguimos otra vez con lo mismo, porque esto es vital y esto siempre va a estar. El pensamiento absoluto crucificó a Cristo. El pensamiento absoluto creó lo que se llama el tiempo del oscurantismo, siglo de oscurantismo en Europa. El pensamiento absoluto es el que no permite que avance la verdad. Pero como dijo Martin Luther King, podrán matar al soñador, pero no los sueños del soñador. La verdad es dinámica, la verdad es energía. Podrán matarme a mí, porque Martin Luther King lo que estaba diciendo, me podrán matar a mí, pero no pueden matar la verdad, porque la verdad es energía. La verdad se esparcerá por el mundo y nadie podrá detenerla. Y Cristo dijo, podrán matarme a mí, pero esa verdad no se puede matar porque es espíritu. Por lo tanto, el pensamiento absoluto trata y ha tratado a través de los siglos de detener la verdad. Porque el pensamiento absoluto, como hemos ido repitiendo en la clase, no se mueve. Esto es así, esto es lo que se llama el sistema ultraortodoxo. Yo creo que esto es así y no hay nada. Galileo dijo a la iglesia católica, la tierra no es el centro,
Y cogieron al pobre Galileo, lo llevaron a una mazmorra y le dijeron, si no dices que es el centro, te matamos. Galileo dijo, está bien, pero como quiera seguirá moviéndose. ¿Por qué? Porque el pensamiento absoluto llevó a Europa a un oscurantismo horrible. No se podía diferir. El libre pensador era muerte. Y hay una estatua en Europa del libre pensador. Y el libre pensador es el que evoluciona en el pensamiento y se adelanta en el tiempo. Y los paradigmas son productos ¿de qué? Del pensamiento absoluto. Y el paradigma de que la Tierra era plana duró siglos. El paradigma de que la Tierra era el centro duró siglos porque nadie quería moverse. Y el sistema heliocéntrico que lo perfeccionó Newton dijo no, se mueve alrededor de su eje 365 días y un día bisiesto que se perdió, que es el febrero 29, una vez de cada 4 años. Y de ahí entonces el ser humano pudo seguir evolucionando. Pero ¿qué pasa? La ciencia corre dual con el mundo espiritual. Estás escribiendo, el viernes, el próximo hay examen de lo que está haciendo. Sí, porque la gente separa la ciencia. Mire, la ciencia corre igual porque Dios puso todo ahí para descubrirlo. ¿Y quién lo va a descubrir? La ciencia no va a ser mágico. Por lo tanto, corre igual, pero el mundo religioso detuvo la ciencia, lo llevó al oscurantismo al ser humano. Pero cuando vino el Renacimiento, la ciencia explotó. En los años 50 hubo una explosión de la ciencia hasta hoy en día y no se detiene. ¿Por qué? Porque corre en dual, porque Dios puso todo en el planeta para que se descubriera, para que hubieran gente con unas mentalidades de descubrimiento que podían visualizar que la ciencia es para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, para ayudarlo a él. Por lo tanto, ese complemento es vital en el ser humano, pero tenemos que reprender el pensamiento absoluto, la diferencia de puro el pensamiento, la diferencia, oye, el hermano dijo algo, me lo voy a llevar para mi casa, porque quizás yo llevo 3 años equivocado, 10 años equivocado, y eso que dijo el hermano, parece que es mejor que el mío. Y ese proceso evolutivo es lo que llevó a que estemos hoy en día hablando de estas cosas, y el pensamiento absoluto crucificó a Cristo. No, tú eres mayor que el sábado, no, el sábado es así, punto. Y lo que tú dices, no, lo que decimos nosotros es lo que es. Y crucificaron la verdad, pero como la verdad es energía, la verdad se esparció a través del mundo. Hay que tener cuidado que no perdamos el balance. ¿Sabe que en el pensamiento crítico, que pues realmente comenzó en medio de los europeos, y está en todas las universidades prácticamente del mundo y todas de avanzada, nos ha llevado, es buenísimo, porque usted analiza con su cerebro y con su razón de una forma crítica, pero ha llevado también a cuestionarlo todo, inclusive si Dios existe, a determinar que yo soy suficiente, que no necesito a Dios, y eso ha llevado a una pérdida de las convicciones, de la fe en realidad. Si usted coge la estadística, el promedio europeo, yo creo que este hermano va a dar la charla va a hablar sobre eso, te dicen que no necesitan a Dios para vivir, solamente el 18% estiman que necesita la fe. Que no necesitan a Dios para vivir. No lo necesitan. Autosuficiencia. Pues autosuficiencia. ¿Entiendes? O sea, que ese es el otro extremo. Exacto. Que es malo. Ese es el otro extremo. Bueno, vamos a William, el 22, no, del 21 al 26, William. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud.
Gracias. por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Sigo? Sigue. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjalo ahí. ¿Qué pasó? Se dice, estaba leyendo un comentario, que esta reunión debe haber durado horas. Aquí lo ve como 2 o 3 minutos. Nosotros estamos leyendo así rapidito. Pero era mire, se le iba a la vida a la iglesia. No se puede coger livianamente esto. Porque si la iglesia hubiese aceptado aquello de que si la circuncisión y la salvación dependía de eso, ¿qué hubiese pasado con la iglesia? Desaparecía. Hubiese sido absorbida otra vez por el judaísmo. ¿Está claro? Se le iba la vida a la iglesia. Y hay cosas todavía que se le va la vida a la iglesia. Mantenemos posturas y las tenemos que sostener. Ahora, no podemos hacer en el vacío ni hablar sandeces, ¿me entiende? Pero la iglesia tiene que mantener postura. Entonces, deliberó. Y una vez que deliberó, hay que entonces llevar el mensaje. Acuérdense que están en Antioquía, de Jerusalén, vamos para Antioquía. ¿Cuáles son los emisarios que vinieron de Antioquía? ¿Quién eran los dos? Pablo y Bernabé. Ahora, ellos dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ustedes lo van a ver en el libro de los Hechos bastantes veces, porque es una colaboración Dios y hombre. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero Espíritu Santo y luego nosotros. ¿Está claro? Como una colaboración divina y humana, un esfuerzo divino y humano. Ahora, regresan, venían 2, más los disidentes que le dieron. ¿Por qué vinieron los disidentes también y se los trajeron Pablo y Bernabé? ¿Por qué? Porque los que estaban allí en Antioquía, vinieron los disidentes también acá. ¿Por qué? Establecer lo que se había acordado. Una cosa sencilla, ¿por qué? Establecer lo que se había acordado. No, no, eso es ahora. Pero cuando vinieron de Antioquía, vinieron un grupo de los disidentes también. Para que se diera circuncisión a los no judíos y obligarlos para escuchar su punto y discutirlo. Es la cosa, el due process se lo da, el debido procedimiento de ley. Usted no puede resolver las cosas sin escuchar una sola parte. Exactamente. Esa es la otra enseñanza que está aquí. No emita juicios a la ligera sin haber escuchado todos los elementos. ¿Está claro? Porque las apariencias engañan. Las apariencias engañan. ¿Está claro? Y uno puede establecer prejuicio, significa hacer un juicio antes de. Tú lo estás juzgando antes de tener los elementos necesarios. ¿Está claro? Y por eso lo llevaron. Si ustedes quieren hablar, hablen. ¿Quieren escuchar? Escuchen. Ustedes van a ir a la deliberación. Y después que deliberaron, como si fuese un jurado, entonces ¿qué van? Vamos a ver. Escucharon a todo el mundo. Pablo y Bernabé se tienen que regresar, pero vamos a mandarle 2 emisarios adicionales. ¿Por qué le envían entonces 2 emisarios adicionales a la iglesia de Antioquía a darle informe?
¿Por qué? Es lógico, es una cosa lógica. Bueno, que se informara lo... No, sí, ellos van a informar, pero ¿qué había detrás de eso? Tienen que escribirlo, ¿de acuerdo? Sí, tienen que, ok, no hay problema. Que yo defendí una postura y si yo solo voy a decir, mira, lo que nosotros pensábamos, no, aquellos también van a decir, no, ellos defendían esta postura, pero nosotros escuchamos a los disidentes. Y entre todos, esto fue lo que ocurrió. Mira, ¿qué ocurriría? Vamos a ponerlo a la inversa. ¿Qué hubiese ocurrido si después de tanta esfuerzo que Pablo y Bernabé regresaran solo a Antioquía a darle informe? Se la inventaron. ¿Me van entendiendo? Van a crear duda. Pues vamos a mandarle dos que no están contaminados como testigos, pero hombres íntegros también, reconocidos dentro de la congregación, avalados por nosotros y por el Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? ¿Qué sabiduría hay detrás de eso? O sea, no es una cosa que se puede coger livianamente. ¿Se va entendiendo? Son procesos que se dan en la iglesia para enseñanza y eso se pueden aplicar hoy. No resolver las cosas, a veces las cosas que se resuelven por un solo hombre, casi siempre nunca salen a la perfección, nunca salen buenas. Por eso dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, en otros dice hay sabiduría. ¿Me entiendes? ¿Ve? Son procesos que se llevan llevando a la iglesia. Eso no está por ahí por solo estar por eventos que ocurrieron. Eso es aplicable y vigente al día de hoy. ¿Me entiendes? Y yo pienso que ahí también había mucha oración. Porque cuando ellos mencionan, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, a mí me parece que antes de muchas decisiones o de muchas cosas, había oración y el Espíritu Santo les hablaba. Mira, hay un comentario que dice que Jacobo oraba tanto que sus rodillas eran como las rodillas de un camello. O sea que el camello se arrodilla y tiene como unos callos. Dice yo leí que las rodillas de Jacobo eran como las de un camello, de tanto que oraba. Así que estaba pegadito, el hombre estaba, ¿sabes? No era... Si el maestro era el hijo de Dios, decía que se pasaba en el monte orando, imagínate nosotros. Bueno, ¿dónde estamos? William, después de William, bueno, seguimos. ¿Hasta dónde tú leíste, William? Hasta el 27. Sigue el 27. Sigue el 27 hasta el final. Hasta el 35. Así que enviamos a Judas y a Silas, cuales nos dieron de palabra o harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo que nosotros no imponemos ninguna carga más de estas cosas necesarias. Sube el volumen un poquito. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardares bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien en quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio como otros. Ahí está una de las cosas que tú estabas mencionando ahorita. ¿Qué fue lo que ellos le enviaron? Una epístola, una carta. Recogieron todo. ¿Qué enseñanza hay ahí?
hicieron de acuerdo a la ley, es escrito. Documéntese. Porque lo que se escribió es más fácil decir, mire, eso está escrito, no lo entendiste, léelo otra vez. ¿Me entiende? Que usted me dijo, que él me dijo, que el otro me dijo, y yo no entiendo nada. No se coge corrección, se mantiene intacto el mensaje. El mensaje. El mensaje. ¿Qué dice la Escritura sobre nuestra vida? Nosotros somos cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Consistencia, mensaje. ¿Me entiendes? Que te lea el mundo lo que tú eres. Hermano, quería comentar en este pasaje qué distinto fue el primer grupo que fue a condenar a este que simplemente le dijeron, dígale que si hacen esto le va a ir bien. No es que se van a condenar, le va a ir bien. Le va a ir bien. Exactamente. Muy distinto al enfoque. Sí, con sutileza, con delicadeza. No fueron con el bibliazo ahí. A consolar este segundo grupo. Sí. Ahora, si había todavía algo que áspero, ellos fueron a pasar la mano, a dar el abrazo, ¿entiendes? A dar el apoyo. ¿Está claro? Mucha enseñanza ahí. Y a reconocer que los judíos también tenían tenían cosas que había que también aportar, que tenían. Correcto. Porque ellos tenían la sinagoga y ahí fue donde... ¿Qué te está diciendo? Que no era one side. Exacto. ¿Me entiendes? A veces dañamos las cosas porque somos demasiado subjetivos. ¿Entiendes? Y perdemos entonces la esencia. ¿Entiendes? Es bien difícil aplicar con objetividad. Yo que he estado postulando por tanto tiempo en los jueces, cualquier cosita lo puede sacar y lo desvía y no resuelven con objetividad, con lo que se requiere, con justicia, con equidad. ¿Entiendes? Cualquier cosa lo puede desviar. Y eso es lo que llaman, lo que llaman la píldora venenosa. Le metiste entre 100 cosas una píldora venenosa y él se la tragó. Hay que tener cuidado. Y nosotros, todo el tiempo hay que tener cuidado cómo se evalúan las cosas, cómo se busca. Claro. Escuchar a todo el mundo no importa. ¿Entiendes? A veces vienen con unas ideas. Había un hermano que de eso que tú dices que querían ser mesiánicos. Lo que traen el judaísmo ahora y la práctica aquella. Muchachos, y empezó a hablarme, yo estuve como 30 minutos escuchándolo. Y después él me habló, yo dije, bueno, está tremendo, está bueno, yo estoy yendo a esos estudios, me dice él, y yo digo, yo te voy a preguntar algo. Aparte del Cristo que tú has conocido, ¿has añadido algo? Pues se ha añadido conocimiento. ¿Entiendes? Entonces él me dijo, no es para conocer más. A mí me dijeron, no, es que yo quisiera que tú fueras la fuente primaria, que es el Dios soberano. Digo, y Jesucristo. Hermano, lo otro, no lo vamos a atender, pero es una diferencia que existe entre Bernabé y Pablo, que eran los partners, que puede ocurrir también por Juan Marco. ¿Ustedes se acuerdan de aquel Juan Marco que en el primer viaje que le pasó? Se olvidó de Bernabé. Cogió la jujilanga. ¿Me entiendes? Cogió miedo, se bajó del barco y se dejó. Y Pablo parece que tenía esa espinilla. Pablo era duro. Sí, no, Pablo era, eso era strike. Que se afloje conmigo se va a punto. Mira, conmigo no. Bernabé se lo llevó. Pero lo bonito de esto es que a pesar de que pudo hacer
ignorante, pudo haber sido miedoso o lo que fuese. La inexperiencia, me imagino. Inexperto. Era jovencito. Sí, pero después Bernabé lo cogió y lo hizo un hombre de bien. Y después el mismo apóstol Pablo lo reconoce. Lo llamó. No, y le dice, Marcos me es útil. Tráeme un Juan Marco que me es útil. ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? Que si usted tiene una peleita monga con alguien, no la tenga para toda la vida. Que anima la pereza. Exacto. Yo tengo una diferencia con William hoy. Y puede ser que nos dimos un par de jabs inclusive. ¿Verdad? Pero eso no va a durar toda la vida, chicos. Hay un cantante cristiano, hermano Hernández. Samuel Hernández, que tiene un refrán que me gusta, dice, podemos diferir sin dejar de amarnos. Claro. Pues eso es fundamental. Y Pedro, para el judaísmo, el perdonar a 7 veces, de 7 veces no puede pasar. Y Pedro le dice al maestro, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? 7 veces. El maestro dice, no, 70 veces 7, aquí no hay límite, papá. Tienes que perdonar no 1, 1000, 10.000, porque el perdón es la esencia de la reconciliación. Vamos a estar en pie, nos vamos ya, que mañana es el día de reposo.